Lobos, y van a tener, hermano, el servicio, el funeral, el servicio fúnebre lo van a tener en Lobos este martes a las 10 de la mañana. Todos los hermanos que quieran ir, hermano, el servicio se va a hacer en la primera iglesia bautista de Lobos, y todos los hermanos que quieran la dirección, hermano, y algún otro detalle, puede preguntarle al hermano Martín, o me pregunta a mí, hermano, también después del servicio. Pero quiero recordarles, hermano, que en esta semana estemos orando por la familia Duenes, que el Señor traiga consolación por medio del evangelio a sus vidas. Nosotros creemos, como dice la palabra del Señor, dice la Biblia, hermano, que es hermosa delante del Señor la muerte de sus santos. Y los cristianos, cuando perdemos un ser querido, sentimos dolor, porque la muerte no es natural. Pero los cristianos, en medio de nuestro dolor, tenemos esperanza, porque Cristo murió y resucitó. Amén, hermanos. También, hermanos, vamos a estar orando en esta semana por la familia de nuestra hermana Yani. Yani también, hermano, en estos días perdió a su papá. Y va a estar el servicio, va a ser el martes a las 10 de la mañana en Dimix, Texas, a la 1, ¿verdad, hermano? A la 1, perdón, es a la 1 de la tarde en Dimix, Texas, hermano. Son todos, si usted tiene la oportunidad de ir, hermano, ve a la hermana Yani al final del servicio para que puedan, para que ella le dé todos los detalles. Pero en esta semana, oremos también por la familia Navarrete. Dice la Escritura que debemos orar por los que, ¿sabe? Llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Hermanos, y cuando tenemos hermanos que lloran, debemos identificarnos con ellos en su dolor. Ore, hermanos, y consuele a sus hermanos con la palabra del Señor. Amén, hermanos. El próximo anuncio que quiero hacer en esta mañana es esto, hermano. Gracias a Dios recibimos, hermano, algunos libros nuevos para nuestra biblioteca. Este libro tenemos uno que se llama Sufrir nunca es en vano, y el otro se llama Oye, hijo mío. El primero, Sufrir nunca es en vano, es acerca de cómo los cristianos respondemos al sufrimiento, cómo nosotros interpretamos el sufrimiento. Y Oye, hijo mío, trata acerca de cómo los cristianos debemos de educar y criar a nuestros hijos en el Señor. Oye, hijo mío, lo tenemos prestado ya, pero tenemos disponible, hermano, para prestar este libro, Sufrir nunca es en vano. También tenemos, hermano, Joyful Surrender, que es un libro que trata acerca de las disciplinas espirituales en la vida del creyente. Este libro está en inglés, lo recomendamos, un buen libro. Y el otro libro se llama Through Gate of Splendor. Y también queremos, hermanos, si usted quiere recibir uno de estos libros y leerlo, hable con la hermana Adi, y ella se lo va a prestar. Usted lo lee, y cuando termine de leerlo lo retorna a la iglesia y puede pedir otro libro. La razón por la cual tenemos esto es porque nosotros creemos, hermano, que los cristianos leemos, o sea, es importante que leamos la Biblia, pero Dios en su gracia y en su providencia ha bendecido a la iglesia con hermanos que escriben, hermanos, ponen en práctica sus dones para el servicio de la iglesia, y estos libros son de gran bendición. También tenemos, hermano, que se llama Family Worship, y tiene que ver con, está en inglés también, tiene que ver, hermano, con la adoración familiar. Nosotros creemos que los cristianos adoramos a Dios no solamente el domingo, no solamente el miércoles. We worship God in our home. Every Christian family should dedicate a regular time during the week to come together as a family and pray and sing to the Lord and to read the Word of God. So este libro, hermano, está en inglés, pero el lunes, hermano, nos va a llegar
uno que trata acerca del mismo tema, que es en español. Y este libro, hermano, es excelente. Yo quiero que usted, los que pueden leer en inglés, hermano, que lo pidan prestado, léalo, porque no solamente vamos a encontrar las bases para el culto, bases bíblicas para el culto familiar, sino que también vamos a encontrar consejos prácticos de cómo realizar el culto familiar en la iglesia. Y si usted no puede leer en inglés, el lunes nos llega, si Dios quiere, el que es en español. Estos, hermanos, son los libros nuevos que tenemos en nuestra biblioteca. Quiero animarles a que cuando, antes de irse hoy o durante esta semana, hable con la hermana Adi para pedir uno de estos libros. Y también, hermanos, antes de ir a la palabra, quiero anunciar, hermanos, animarle a que mire su boletín y se lo lleve a casa. Y tenemos las familias por las cuales vamos a estar orando esta semana. Y también, solamente de los anuncios, hermanos, quiero solamente enfatizar que hoy tenemos el servicio de Santa Cena. Este servicio está abierto para todas las personas, todos pueden venir al servicio de Santa Cena, pero solamente los miembros de la iglesia pueden venir a la mesa del Señor. So today we have the Lord Table service in the afternoon. So quiero animarles a que todos podamos venir, aunque solamente los miembros de la iglesia pueden venir a la mesa del Señor. Y la otra anuncio que quiero hacer, hermano, es que el día 11 tenemos nuestra reunión de miembros. Todos los miembros de la iglesia, hermano, tenemos nuestra reunión el día 11. Quiero animarles a que lo apunten en sus notas para que podamos venir todos a la reunión, ¿verdad? Y tratar los asuntos que tenemos que revisar como miembros de la iglesia. Quiero invitarles, hermanos, a que ahí donde usted está, inclinen su rostro conmigo y ore al Señor. Vamos a orar. Let us pray this morning and ask God that He speak to us through His word this morning. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas a través de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por la bendición que hemos tenido de poder estar juntos en tu casa para alabarte, para bendecirte, para, Señor, ofrendar a ti de lo mucho que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana hemos tenido la oportunidad de acercarnos al trono de tu gracia para confesar nuestros pecados, Señor, y suplicarte por la ayuda necesaria, Señor, y oportuna en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, oh Dios, porque en tu misericordia tú, Señor, nos has concedido también la oportunidad de ahora escuchar tu palabra ser predicada, Señor. Y quiero rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo tome tu palabra, Señor, en esta mañana y la aplique, Señor, en nuestros corazones. Quiero rogarte en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, en esta mañana invada lo más íntimo de nuestras vidas y tú la uses, Señor, para santificar a la iglesia y para, oh Dios, traer a la salvación a aquellos que no te conocen. Yo te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, nuestras almas necesitan escuchar tu voz. Señor, nuestras almas están sedientas de ti en esta mañana. Y yo quiero rogarte que por tu amor, Señor, y por tu bondad, una vez más, Señor, háblanos a través de tu palabra y danos corazones receptivos a ellas. Señor, abre nuestras mentes para poder entenderla y obra en nuestra voluntad, oh Dios, para poder, Señor, ponerla en práctica. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana, usa tu palabra para exponer nuestro pecado y llevarnos a Cristo, la roca de nuestra salvación. Amado Dios, también en esta mañana queremos suplicarte que tú seas, Señor, con la familia Dueñez, Señor. Mira a Liz, Señor, y a sus hijos, Señor, sus nietos que están atravesando, Señor, por la pérdida de un ser querido. Señor, queremos rogarte que por medio de tu palabra, oh Dios, tú traigas consolación a sus vidas. Y te ruego que tu nombre, oh Dios, sea glorificado en la vida de la familia Dueñez.
Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Señor amado, también queremos rogarte por nuestra hermana Yani y por su familia. Queremos rogarte que a ellos también tú traigas consolación por medio de tu palabra. Señor, mira cuán oscuro y cuán difícil pueden ser estos días, Señor. Nos damos gracias a Dios porque tenemos un sumo sacerdote que se puede identificar con nosotros, se puede compadecer de nuestras debilidades. Y se puede compadecer de nosotros en nuestro sufrimiento. Por eso te ruego, Señor, que tengas misericordia de Yani y de su familia, y que tú, Señor, les fortalezcas, oh Dios, y les consueles en Cristo Jesús. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana vamos a estar considerando uno de los versos más extraordinarios de la carta a los Hebreos. Y digo esto porque los versículos que acabamos de leer hace un momento resumen, hermano, ellos resumen de una manera extraordinaria la obra que Cristo hizo a favor de nosotros durante su ministerio terrenal. Estos versos que acabamos de leer, en los cuales vamos a estar enfocados, hermanos, son como una ventana a través de los cuales nosotros podemos ver en el sufrimiento, la magnitud del sufrimiento de Cristo y el resultado de ese sufrimiento. No, en el contexto de estos versículos, recordemos que el escritor de la carta a los Hebreos está demostrando a estos hermanos y a nosotros también la superioridad de Cristo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Y después de establecer esta comparación en los versos 1 al 6 entre Cristo y Aarón, que Aarón era el sumo sacerdote en el tiempo de Israel, en el tiempo de Moisés, ahora en estos versos el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, nos va a presentar otra razón por la cual Cristo es un mejor mediador entre Dios y los hombres. En estos versos nosotros vamos a encontrar la razón por la cual Cristo es el único mediador y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Hoy, hermanos, a la luz de estos versículos y con la ayuda del Señor, quiero predicarles un mensaje titulado Jesús, fuente de eterna salvación. Jesús, fuente de eterna salvación. Cuando nosotros leemos estos versículos, podemos, hermano, afirmar lo siguiente: Jesús es superior a todo el sistema sacerdotal y a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Jesús es superior como el único mediador entre Dios y los hombres, porque a diferencia de Aarón, a diferencia de Moisés, a diferencia de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, Cristo es la fuente de eterna salvación para todos los que creen. En esta carta, el autor a los Hebreos usa varios títulos para resaltar la superioridad de la obra de Cristo a nuestro favor. Él usa varios títulos y los aplica al Señor Jesús para resaltar la suficiencia, hermanos, de la obra de Cristo en nuestro favor. En los capítulos anteriores, Él dice que Cristo es el autor de nuestra salvación. Él dice que Cristo es el apóstol de nuestra fe y sumo sacerdote de nuestra fe. Y en este versículo específico, Él dice, Cristo es la fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y la verdad central que quiero que, hermano, que cada uno de nosotros llevemos a nuestras casas en esta mañana es esta. La verdad central detrás de estos versículos es esta: Cristo es la fuente de eterna salvación, porque a través de los padecimientos que experimentó y su perfecta obediencia al Padre, Él aseguró salvación para todos los que creen. Esa es la verdad central.
de los versículos que acabamos de leer, en los cuales vamos a estar enfocados. Lo voy a repetir. Cristo es la fuente de eterna salvación, porque a través de los padecimientos que experimentó y su perfecta obediencia al Padre, Él aseguró salvación eterna para todos los que creen. Y es mi responsabilidad en esta mañana, hermano, mostrarte en este texto cómo Jesucristo vino a ser la fuente de salvación para todos los que creen. Amados hermanos, pero antes de considerar estos versículos, quiero responder a esta pregunta. ¿Para quién es el mensaje de esta mañana? ¿Quién debe escuchar con atención este mensaje? Bueno, este mensaje, hermano, es para todos los que están aquí, que son cristianos. Porque el mensaje de esta mañana, hermano, nos va a ayudar a los cristianos a crecer en nuestro amor por Cristo, en nuestra obediencia al Señor. El mensaje en esta mañana renovará la esperanza que cada uno de los creyentes tenemos en Cristo. Este mensaje, cada cristiano, cada hombre y mujer que ha creído en Cristo debe prestarle atención, porque este mensaje, hermano, Dios lo va a usar para renovar nuestra esperanza en el Evangelio. Pero este mensaje también es para todos los que estamos aquí hoy, para todos los que están aquí hoy, que no han conocido a Cristo, que no están en Cristo. Y la razón por la cual usted debe escuchar también con atención este mensaje es porque la respuesta suya a las verdades que hoy vamos a exponer en estos versículos, tu respuesta a estas verdades va a determinar tu eternidad. Cómo tú y yo respondamos a la verdad, a lo que Cristo hizo por nosotros, va a determinar tu destino eterno. Por eso, todos los que estamos aquí, cristianos o no, debemos prestar atención a lo que Dios va a enseñarnos en esta mañana. Y lo primero que quiero ver con ustedes es esto. Cristo es la fuente de eterna salvación para todos los que creen. Porque Cristo, el Hijo de Dios, se hizo el Hijo del hombre. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo el Hijo del hombre. No sé cuántos de ustedes recordarán que desde que nosotros comenzamos esta serie en la carta a los Hebreos, nosotros mencionamos, hermanos, que esta serie tiene un título, y titulamos esta serie Hebreos, o sea, Jesús es mejor. Y la razón por la cual titulamos esta serie Jesús es mejor es porque la tesis del autor a los Hebreos al escribir esa carta es demostrar a estos hermanos y a la iglesia de todos los tiempos que Jesucristo es mejor que todas las cosas, que todo lo creado, que Cristo es mejor que todos los profetas que habían existido en el Antiguo Testamento. La tesis del autor es que Cristo es mejor que Moisés, Cristo es mejor que Aarón, Cristo es mejor que los ángeles, y porque Cristo es mejor, Él es digno de que nosotros suframos por Él. Pero esta superioridad de Cristo sobre los ángeles, esta superioridad de Cristo sobre Moisés, sobre Aarón y sobre todos los profetas del Antiguo Testamento, hermano, está enraizada en la naturaleza de Jesucristo, en la naturaleza divina de Cristo. Cristo es mejor porque Cristo es el Hijo de Dios. Y esta es una verdad que el autor de los Hebreos viene, hermano, enfatizando desde el comienzo de su carta. Por ejemplo, mira conmigo en el capítulo 1, verso 2. Vamos a ir, Hebrews chapter 1, verse 2. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, verso 2, verso 5 y verso 8.
Hebrews chapter 1, verse 2, verse 5, and verse 8. Dice la palabra del Señor: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Aquí en este versículo, como vimos el día que consideramos este pasaje, Jesús, el autor, está resaltando la superioridad de Cristo sobre los profetas, porque Él es la revelación final de Dios al hombre, porque Él es, ¿qué cosa? El Hijo de Dios. Mira ahora el verso 5. El verso 5 dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré para él, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Mira el verso 8. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y por el estilo, hermano, en varios pasajes de la carta a los hebreos, el autor enfatiza una y otra vez la condición de Cristo como Hijo de Dios. Y ese título, Hijo de Dios, aplicado a Cristo, es muy importante, porque es un título que, hermano, expresa la naturaleza divina de Cristo. Cristo, como Hijo de Dios, Él tiene la misma naturaleza divina del Padre, la misma gloria del Padre, los mismos atributos del Padre, porque Él es Dios. Él es Dios. Y en esta constante, hermano, aseveración de la divinidad, de la perfecta divinidad de Cristo, de la cual se desprende su superioridad, el autor a los hebreos ahora nos dice que Cristo, este Cristo, que es el Hijo de Dios, que es completamente Dios, al igual que el Padre, dice: en los días de su carne, dice el texto, en los días de su carne, ofreció, dice la palabra del Señor, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Quiero llamar la atención de ustedes a la expresión Cristo en los días de su carne. La razón por la cual esta expresión es importante, porque los días de su carne es una expresión que hace referencia a la humanidad de Jesucristo. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo Hijo del hombre. ¿En qué sentido? En que Él, siendo Dios, mi amada iglesia y mi amado amigo, Él se vistió de humanidad. Él tomó para sí nuestra humanidad para poder ser nuestro representante delante de Dios y para poder llegar a ser la fuente de eterna salvación para todos aquellos que creen. Amados hermanos, nosotros los seres humanos necesitábamos un Salvador, necesitábamos a uno que fuera como nosotros. Y Dios, hermano, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, descendió del cielo, se vistió de humanidad, se hizo Hijo del hombre como uno de nosotros para poder llegar a ser el único y suficiente Salvador de todos los hombres. De todos los hombres que creen. Y este es uno de los misterios más grandes que ha sido revelado al ser humano. Cuando pensamos en Cristo, nosotros, hermanos, no pensamos en una persona que era un superhéroe. Cristo no era un superhéroe. Cristo es verdaderamente Dios,
Pero Cristo también es verdaderamente hombre, porque en el cumplimiento del tiempo, Él descendió del cielo, se vistió de nuestra humanidad para llegar a ser nuestro mediador entre Dios y los hombres. Amados hermanos, ahora, cuando nosotros pensamos en esto, a la luz de la Escritura, cuando vemos que Cristo vivió en la carne, o sea, en los días de su carne, cuando pensamos en el hecho de que Dios se hizo hombre, debemos hacer esta pregunta: ¿qué significa? ¿Cuál es la implicación de que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo el Hijo del hombre? ¿Cuál es la implicación de eso? ¿Qué eso significa? Bueno, eso significa que Cristo, al hacerse hombre, al vestirse de nuestra humanidad, Él se identificó con la incapacidad y fragilidad común del ser humano. Cristo, el Hijo de Dios, se identificó al hacerse hombre con la incapacidad y fragilidad común al ser humano. El Dios omnipotente, el Dios por medio de quien todas las cosas fueron hechas, veló su gloria vistiéndose de humanidad. Y Él, el omnipotente Dios, se hizo frágil por nosotros. El omnipotente Dios es aquel que puede hacer todas las cosas, para quien nada es imposible. El Dios que no depende de nada ni de nadie, se hizo dependiente para ser sumo sacerdote, mediador entre Dios y los hombres, y para llegar a ser la fuente de eterna salvación para los que creen. Amados hermanos, y esto lo vemos, esta fragilidad de Cristo en su humanidad, estas limitaciones a las que Él se sometió, lo vemos, hermano, expresado cuando dice que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido, ¿qué cosa? Oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. ¿Por qué Cristo clamó y suplicó a Dios? Porque Él en su humanidad, al igual que todos los hombres, dependemos de Dios para poder permanecer firmes delante de Él. Nosotros, Cristo en su humanidad, dependía de Dios para todas las cosas. Dependía del Padre para todas las cosas, al igual que nosotros. Y fíjate, hermano, que el texto dice que Cristo ofreció oraciones y súplicas. Y dice el texto, con gran clamor y lágrimas. Aquí el escritor de los Hebreos está haciendo referencia a un momento específico en la vida de Cristo. Y es cuando Cristo oró en el huerto de Getsemaní. Antes de ir a la cruz, dice la Biblia que Cristo oró y pidió: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y dice la Biblia que estando en agonía, su sudor vino a ser como gotas de sangre. Imagínate la intensidad del sufrimiento que Cristo experimentó. Por eso, hermano, es que nosotros decimos que Cristo en su humanidad no fue un superhéroe, no fue un superhombre. Él fue un hombre que sufrió, padeció como mismo padecemos nosotros. Él se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre para morir, para poder morir en nuestro lugar, en el lugar de aquellos que iban a creer.
Y hay un texto en la Biblia que ilustra muy bien esta acción de Dios. Y quiero que busques en tu Biblia, hermano. Éxodo 3, versos 7 al 8. Éxodo capítulo 3, chapter 3, verse 7 through 8. The second book of the Bible, Exodus, chapter 3, verse 7 through 8. Amén. Mira lo que dice este pasaje de la Escritura, hermano. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y preciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Quizás cuando leemos este versículo, muchos de nosotros podamos preguntarnos: ¿qué tiene que ver Éxodo capítulo 3, versos 7 al 8, con Hebreos capítulo 5, verso 7? Amados hermanos, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros debemos recordar que el Antiguo Testamento, cada historia en el Antiguo Testamento tiene el propósito de llevarnos a mirar ¿a quién? A Cristo. Y nosotros aprendemos que la liberación, por ejemplo, del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto fue como un trama de la obra redentora que Dios iba a llevar a cabo a través de Jesucristo. De la misma manera que Moisés, por medio de Moisés, Dios libró a Israel de Egipto. De esa misma manera, por medio de Cristo, Dios libraría a todos aquellos que creen, a su pueblo, de la esclavitud del pecado, y los traería de regreso al reino de su amado Hijo. Y teniendo esto en mente, el texto que estamos leyendo habla, hermano, de cuando Dios llama a Moisés para ir a liberar a Israel de Egipto. Y mira lo que dice Dios. Dios le dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de los capataces. Amados hermanos, la esclavitud en la que ellos se encontraban era tan terrible, era tan agresiva, que ellos clamaban a Dios: líbranos de esta esclavitud. Y Dios, porque es un Dios compasivo y misericordioso, Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y dice la Biblia, hermano, en el verso, al final del verso, en el verso 8, dice el verso 8: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Y esa expresión, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, es una expresión, hermano, que describe la acción de Dios en intervenir en la historia de su pueblo y sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Pero esa expresión, he descendido, ilustra, hermano, lo que Dios hizo en Cristo. Cristo, hermano, el Hijo de Dios, descendió del cielo, se vistió de humanidad, se hizo como uno de nosotros para morir la muerte que nosotros merecíamos. Dios en su humanidad murió por ti y por mí. Es por eso que Jesucristo es fuente de eterna salvación, porque en su muerte todos aquellos que creen pueden tener
vida eterna. Y esto es posible porque Cristo, el Hijo de Dios, se hizo Hijo del hombre. Por eso el autor a los Hebreos dice que Él, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle ¿de qué? De la muerte. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su obediencia, de su sumisión obediente a la voluntad del Padre. Ahora bien, cuando nosotros leemos este versículo, quiero hacer este énfasis. Dice que Cristo oró, suplicó a aquel que podía ¿qué? Librarlo de la muerte. Cuando nosotros leemos ese pasaje, nosotros podemos llevarnos la impresión de que Cristo estaba suplicándole a Dios que lo librara de la hora de la muerte, de lo mismo que pasó en Getsemaní. Podemos pensar que Él estaba orando para que el Padre evitara que Él muriera en la cruz. Pero esa no es la interpretación correcta de ese pasaje. ¿Por qué lo sabemos? Porque Cristo, Él sabía que Él iba a morir. Él sabía que Él se iba a hacer hombre para morir en lugar de los hombres. Cuando Cristo, dice la Biblia, que Él ofreció oraciones y súplicas a Dios, Él estaba ofreciéndose al Padre como un sacrificio vivo a favor de su pueblo. Él estaba, hermano, confesando, declarando más bien su confianza en aquel que podía librarnos de la muerte. Y dice la Biblia que fue oído a causa de su obediencia. Y pudiéramos preguntarnos, ¿cómo que fue oído si Cristo murió? Bueno, el Padre escuchó la oración de su Hijo, porque al tercer día Él lo libró de los dolores de la muerte. Al tercer día el Padre resucitó a su Hijo. Amén. Amados hermanos, qué maravilloso Dios nosotros tenemos. Qué maravilloso salvación. Solamente yo quiero enfatizar esto, mi amado amigo y hermano que está aquí en esta mañana. Cristo es la única fuente, no es una fuente, es la única fuente de salvación, porque solamente Jesucristo murió en nuestro lugar. Él se hizo hombre, se identificó con nuestra miseria, se identificó con nuestra fragilidad y murió en nuestro lugar. Y esa es una verdad que tú y yo no podemos olvidar. Porque por esa verdad, por eso que Cristo hizo, porque Él descendió del cielo y ocupó nuestro lugar, porque Él se vistió de humanidad, es que tú y yo podemos tener esperanza. Es por eso que tú y yo podemos enfrentar, hermano, la muerte sin temor, porque ya Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Solamente Cristo murió por ti. Y eso tiene implicaciones para nosotros. Porque solamente Él murió por nosotros en nuestro lugar. Si nosotros buscamos salvación fuera de Cristo, no la vamos a encontrar. There is no salvation apart of Christ, because only Jesus Christ, the Son of God, He became the Son of Man to die in our place, para que tú y yo pudiéramos tener vida en Él. If we look for salvation in other place, if we look for salvation in religion, if we look for salvation in other person, we are losing our time. Because only Christ, only Jesus Christ, the Son of God, is the source
of eternal salvation for everybody that believes in Him. Amen. And the right answer to that truth is believing in Him and repenting of our sin. Because He died for your sin. In Him you can have life, eternal life. The only thing that you have to do today, oh my friend, is repenting. Repent for your sin. Repent for your unbelief. Repent of living a life apart from God. Repent today and believe in Jesus Christ, and your sin will be forgiven, and the Lord will give you eternal life. Why we know that? Because that Christ died for our sin in the cross. Because the Son of God became a man, the Son of Man, to save all men that believe in Him. That is why He's the source of eternal salvation. En segundo lugar, amados hermanos, Cristo es la fuente de eterna salvación, porque Cristo, el Hijo de Dios, se hizo obediente. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo obediente. Mira el verso 8 conmigo. Y aunque era hijo, una vez más está enfatizando qué cosa, su naturaleza divina. Aunque era hijo, aunque era el Hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que padeció. Amados hermanos, esta es una verdad, la verdad contenida en este versículo, en el versículo 8. Es, hermano, el fundamento, es uno de los fundamentos donde reposa la seguridad de salvación de todos aquellos que han creído y creerán en Jesucristo. Cristo es la fuente de eterna salvación, no solamente porque Él se hizo hombre, sino también porque Cristo, siendo el Hijo de Dios, al hacerse hombre, se hizo también obediente. Y amados hermanos, el texto nos dice, fíjate el lenguaje que usa el autor de este pasaje, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia. ¿Qué significa esto? Bueno, esto no significa que Cristo necesitaba aprender a obedecer porque Él había sido en algún momento desobediente. Esto no es lo que significa el texto, y esto lo sabemos porque Cristo, al ser el Hijo de Dios, Cristo no tenía ni tiene pecado. Y si usted se fija, hermano, en el verso, mira conmigo, hermano, en el capítulo 4 de Hebreos, verso 15. Porque este texto tenemos que, el verso que acabamos de leer, tenemos que interpretarlo a la luz de este pasaje. Hebrews chapter 4, verse 15, the Bible says, la Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo nunca pecó. Cuando el texto dice que aun cuando era hijo aprendió obediencia, no puede estar diciendo que Cristo necesitaba, como necesitamos nosotros, aprender a obedecer porque previamente él había sido desobediente. Eso no es lo que significa. Lo que esto significa, hermano, es que el Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y en su humanidad obedeció perfectamente la ley de Dios. Eso es lo que el texto significa. Cuando Él dice que aunque era hijo, aprendió obediencia. Lo que eso significa es que Él, al hacerse hombre, en su humanidad, como nuestro representante, Él cumplió, obedeció perfectamente la ley de Dios
en nuestro lugar. Aprender. La palabra aprender implica ¿qué cosa? Un proceso. Y eso, hermano, enfatiza el hecho que Cristo, como niño, fue perfectamente obediente al Padre. Como niño, en su niñez, Él, en su humanidad, fue perfectamente obediente a la ley de Dios. El único hijo que obedeció perfectamente a su Padre terrenal fue Jesucristo. Ese fue el único hijo que consistentemente cumplió el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre para que tus días alarguen sobre la faz de la tierra. Como adolescente, Cristo obedeció a la ley de Dios completamente, perfectamente, en lugar de todos los adolescentes que iban a creer en Él. Cristo obedeció como niño, aprendió obediencia, creció en obediencia como niño, en lugar, a favor de todos los niños que habrían de creer en Él. Pero Cristo también fue obediente, perfectamente obediente al Padre, como adulto también, en lugar de todos los adultos que iban a creer en Él. Y la razón por la cual nosotros decimos que en esta verdad, en la verdad de que Él se hizo hombre y aprendió la obediencia, fue obediente a nuestro lugar, en la verdad de que Cristo cumplió, obedeció perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. La razón por la cual en esta verdad reposa, amados hermanos, la seguridad de salvación de todos los creyentes. Es por esto. Porque la salvación, hermano, la salvación que Cristo nos ha dado es eterna. No solamente porque va más allá de los límites del tiempo. La salvación que Cristo nos ha dado, la salvación que Él aseguró para nosotros es eterna. Porque, amados hermanos, ella es inmutable, no cambia, ella es permanente. Los que estamos unidos a Cristo por la fe, hemos sido adoptados en Cristo como hijos de Dios, y nuestra posición como hijos de Dios no cambia por nuestro desempeño cristiano, porque nuestra condición como hijos de Dios, nuestra posición como hijos de Dios, permanece firme, inmutable, enraizada en la perfecta obediencia de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos seguridad de salvación, porque no depende de nuestro desempeño como cristiano. We have hope in Christ. We have assurance of salvation. No because of our no por nuestro performance as a Christian. We can have assurance of salvation because Christ was obedient to the law of God. Él cumplió perfectamente la ley de Dios a nuestro favor, y por eso, independientemente de nuestro desempeño como cristianos, tú y yo podemos tener seguridad de salvación. Y usted se preguntará: pastor, usted está diciendo que no importa cómo vivamos, de todas maneras, los que hemos creído en Cristo vamos a tener nuestra salvación segura. Y la respuesta a esa pregunta es absolutamente no. Absolutamente no. No es eso lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque los que hemos sido unidos a Cristo por la fe,
Nuestras vidas están marcadas por una creciente obediencia al Señor. La obediencia perfecta de Cristo a nuestro favor no es una licencia para que los cristianos vivamos a nuestra manera, sino más bien es nuestra única esperanza delante de Dios y el combustible de nuestra creciente obediencia a Cristo. Amados hermanos, tenemos seguridad de salvación. Nuestra posición como hijos no cambia, independientemente de cómo es nuestro desempeño como cristianos. Un día vamos a ser obedientes, otro día vamos a ser muy desobedientes. Pero aún en esos días, yo quiero que tú escuches bien en esta mañana, aún en esos días en que tú crees que tú has sido muy obediente, tu obediencia, por muy buena que tú la evalúes, nunca va a satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Nunca vamos a poder cumplir perfectamente la ley de Dios todo el tiempo. Por esa razón, Cristo, el Hijo de Dios, se hizo obediente a favor nuestro, porque solamente Él cumplió la ley de Dios a nuestro favor. Y esto, hermano, debe mover a los cristianos a obedecer. Fíjate, mira conmigo de nuevo, Hebreos capítulo 5, mira lo que dice el verso 9. Hebreos capítulo 5, verso 9. Dice, y habiendo sido hecho ¿qué? Perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos, hermanos, ¿por qué el autor a los Hebreos dice, en vez de decir vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que creen, en vez de decir creen, usa la palabra obedecen? Porque en la Biblia la fe verdadera y la obediencia a la palabra de Dios van de la mano. ¿Cómo yo sé que mi fe es verdadera? ¿Cómo yo sé que verdaderamente Cristo me ha salvado? ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? ¿Cómo yo sé que yo he sido unido a Cristo por la fe en su muerte y en su resurrección? ¿Cómo yo sé que yo soy un hijo de Dios? Por una vida marcada por la obediencia a la palabra de Dios. Oh, mi amado hermano, no estamos hablando aquí de una obediencia perfecta. Estamos hablando aquí de una obediencia creciente por medio de Jesucristo y con la ayuda de Él. Oh, mi amado hermano, este pasaje nos llama a nosotros a revisar nuestra fe. Si tu fe no te lleva a la obediencia, tú todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Porque la fe verdadera siempre te va a llevar a obedecer por medio de aquel que obedeció perfectamente la ley en tu lugar. Sí tenemos seguridad de salvación, porque Cristo se hizo obediente. Pero esa seguridad de salvación me debe llevar a mí a obedecer crecientemente a Cristo. Amén. Y la única manera de lograr esa obediencia creciente es por medio de Él, con la ayuda de Él. Es por eso que le decía que en este versículo reposa la seguridad de nuestra salvación. Cristo es la roca de nuestra salvación, es la fuente de nuestra salvación, porque Él se hizo obediente. Él cumplió la ley a la perfección en nuestro lugar, y Él también se hizo obediente en llevar a cabo la encomienda que Dios le había dado, morir por nosotros, como vimos hace un momento atrás. Mira, hermano, nuevamente conmigo, el verso 9. Dice este pasaje, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser
fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amados hermanos, el versículo 9 nosotros debemos leerlo y debemos interpretarlo a la luz del versículo 8. ¿Cómo nosotros sabemos que Cristo, la obra de Cristo en nuestro lugar fue perfecta y suficiente? Porque dice, amados hermanos, que el verso 10 dice, el verso 9 dice, y habiendo sido hecho perfecto. La palabra perfecto, cuando dice el autor a los hebreos que Cristo habiendo sido hecho perfecto, esa palabra perfecto es la declaración de Dios el Padre de que Él validó y aceptó la obediencia de Cristo en nuestro lugar. Es la declaración del Padre de que la obra de Cristo en nuestro lugar fue completa, fue perfecta, no hay nada que añadirle, porque su obediencia a la ley de Dios fue completa y su muerte en nuestro lugar fue suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Por esa razón, Cristo es la fuente de eterna salvación para los que creen, porque Dios el Padre aceptó y validó su obediencia perfecta en la vida y en la muerte en nuestro favor. Por eso el texto dice, y habiendo sido hecho perfecto, habiendo sido declarado por Dios un sustituto perfecto en nuestro lugar, vino a ser la fuente de eterna salvación. Por eso el verso 10 dice, siendo constituido por Dios sumo sacerdote, o sea, único mediador entre Dios y los hombres. Amados hermanos, ¿cómo nosotros respondemos a esta verdad? Hasta aquí nosotros hemos visto que Cristo es la fuente de eterna salvación, porque el Hijo de Dios, Cristo el Hijo de Dios, se hizo el Hijo del hombre. Vimos que Cristo es la fuente de eterna salvación porque Él, siendo el Hijo de Dios, se hizo obediente por nosotros, por lo cual fue constituido por Dios como el único mediador perfecto entre Dios y los hombres. Y la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es esta: ¿estás tú en Cristo? ¿Estás tú en Él? Cristo es la fuente, ha venido a ser la fuente de esa eterna salvación para ti. Y yo quiero animarte en esta mañana a que si tú estás fuera de Cristo, escúchame bien, si tú estás fuera de Cristo en esta mañana, sea que lleves poco o mucho tiempo en la iglesia, si tú estás fuera de Cristo en esta mañana, yo quiero invitarte en esta hora que tú vengas a Cristo y que tú le digas: Señor, ten misericordia de mí, perdona mi pecado y dame fe verdadera para yo creer. Si tú estás fuera de Cristo, yo quiero invitarte a que tú vengas hoy a Él, la fuente de eterna salvación. Ven a Él en fe y arrepentimiento, para que tus pecados sean perdonados y Dios te dé vida eterna. Quiero invitarte que ahí donde tú estás te pongas en pie. Y vamos a responder a este mensaje, hermano, con este canto: profundo amor del Padre Dios.
tesoro al despreciable, ardiente pérdida y dolor, su rostro el Padre aparta, mas hijos a la gloria trae, la herida que le marca. Behold the man upon the cross, my sin upon his shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice called out among the scoffers. It was my sin that held him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. De dones no me ataré, por fuerte ni por sabio, en quien murió me gloriaré, Jesús resucitado, porque me da de su favor, no puedo dar respuesta, pero algo sé de corazón, Jesús pagó mi deuda, porque me da de su favor, no puedo dar respuesta, pero algo sé de corazón, Jesús pagó mi deuda. Así puestos en pie, quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Quiero que reflexiones en lo que hemos escuchado en esta mañana. Y si tú estás fuera de Cristo, una vez más, yo te llamo hoy en nombre de Cristo, te llamo hoy al arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Si tu vida, si tú llevas tiempo en la iglesia, incluso si tú eres miembro de la iglesia, pero tu vida no está marcada por una creciente obediencia al Señor, ven a Cristo en esta mañana. Ven a aquel que fue obediente por ti. Cree en Él. Arrepiéntete de tu pecado. Tu pecado te será perdonado. Heavenly Father, we come before you this afternoon to praise your holy and great name for Jesus Christ. We come before you this morning with grateful heart for Jesus, for His word, His perfect word in our behalf. We come before you this morning, O Lord, this afternoon, with grateful heart for the, O Lord, for the perfect obedience of Christ in our behalf. We are grateful, O Lord, because Christ, the Son of God, became the Son of Man to die in our place and to live a perfect life in our behalf. Became the source of eternal salvation for every man, every woman, every young people, every kid that believe in Him. And for that, we praise your holy name today. I ask you, Lord, that you bless your word in the heart of every person under this roof. I pray that you
Oh Lord, use your word that was preached today to save sinners among us. I ask, oh Lord, that you use your word to sanctify our life. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ruego, Dios mío, que tú uses tu palabra en esta mañana para renovar nuestra esperanza en Cristo. Señor, al leer este pasaje, al estudiarlo, al considerarlo, yo ruego en el nombre de Jesús que tú abras nuestros ojos, Señor. Que la exposición de tu palabra en esta mañana tú la uses para abrir nuestros ojos, para que podamos ver la belleza de Cristo, el valor de Cristo, cuánto lo necesitamos. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y te rogamos, oh Dios, que en esta semana, por medio de Cristo, tú nos ayudes a ser obedientes a ti. Ayúdanos a crecer en obediencia con la ayuda de aquel que fue perfectamente obediente. En el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz. Estamos despedidos.